Hay actividades que son propias de la restauración ecológica que, sin embargo, como tienen un impacto positivo tan alto y tan claro sobre la salud humana, deberían entrar en el cajón de salud pública, ¿no? Restaurar ecosistemas en ocasiones se puede considerar y se debe considerar como una parte de la salud pública. Lo que tú inviertas lo recuperas del orden de entre 100 y 1000 veces. Así que conservar la naturaleza no es un gasto, en realidad es una estupenda inversión. Por converger en el Acuerdo de París, por hacer lo que nos hemos comprometido a hacer, esa teoría que a veces no cumplimos, para el 2040 habría del orden de 10 millones de personas que no morirían. La felicidad, el bienestar, muchos aspectos psicológicos y físicos de la salud humana tienen que ver con este concepto de salud planetaria, o también por las Naciones Unidas One Health, una salud, que tiene que ver con una salud vista de una manera mucho más integrada. Si no cambiamos el rumbo es porque no terminamos de ser del todo conscientes lo que depende de nuestra salud en todos los aspectos, en un sentido muy amplio, de que hagamos ese cambio, de que dejemos de tener esa huella ambiental tan grave que se acaba volviendo como un boomerang contra nosotros mismos. Una gran diferencia entre la COVID y el cambio climático es que la COVID estaba ahí. Biológicamente, además, estamos muy bien instruidos para percibir el miedo que da una enfermedad infecciosa, pero no percibimos no tenemos ese miedo a un concepto abstracto de que se calienta la atmósfera y resulta que el oleaje en Ondarreta ha cambiado por el cambio climático. Pues esa conexión no es muy obvia. Y el cambio climático no lo terminamos de incorporar en nuestro día a día. No lo vemos tan brutal como ha sido, ¿no?, una enfermedad infecciosa. Entonces hay un distanciamiento conceptual, emocional con el cambio climático. Mantener el contacto con la naturaleza en muchos aspectos es una de las soluciones más baratas y más sostenibles. Revistas que hablan de la felicidad humana revelan cómo esta sociedad de consumo basada en consumir y tal nos da fuentes de satisfacción y felicidad de muy corta duración.